llega el momento de disfrutar de nuestro Abra Palabra con Michel Suñén. Bienvenido. Hola, hola a todos. Hoy vas a hablar de un tema que me encanta, es contar historias, algo que los comunicadores hacemos a menudo y que, bueno, pues tienen un papel muy importante en nuestra vida diaria. Es fundamental, es uno de los grandes talentos de los oradores, pero no solamente ahora que se le cambia el nombre a las cosas y ya parece como que son más actuales, ¿no? Ahora se cuenta en términos de marketing, se habla del storytelling, del relato, pero realmente pues ya Cicerón, Demóstenes, los oradores clásicos ya contaban historias, lo que hacían era pues desarrollar un subgénero que es la narración y vamos a hablar precisamente de este subgénero. ¿En qué consiste? En disponer los hechos para que sean comprensibles, es decir, explicar acontecimientos, sucesos, lo que ha ocurrido, con tres grandes objetivos, los de siempre, no voy a descubrir nada: informar, persuadir y entretener a la audiencia. Pues bueno, comienza a contarnos más cosas de este contar historias. ¿Cuáles son los elementos básicos? Pues fundamentalmente en una historia siempre hay personajes y estos personajes pueden ser protagonistas o pueden ser antagonistas, los que hacen las cosas y les suceden, y los antagonistas los que tratan de impedirlo, normalmente los malos, ¿no? En Disney los tenemos muy claros rápidamente quiénes son, y en las historias reales pues puede ocurrir que sea así o puede ocurrir que no. También hay acción. Una narración tiene que tener acción, tienen que pasar cosas, tiene que haber ritmo, tiene que haber vidillas, no es algo estático, es algo con mucho dinamismo, con mucha sucesión de continuidad, es casi como una montaña rusa, tú te subes y desde el primer momento las emociones te van llevando, vas siguiendo una cosa tras otra y de repente ya estás en el final, casi a punto de bajarte del carromato, ¿no? Del carricoche. Y se desarrolla en un ambiente, sobre todo en un lugar o unos lugares, en un momento, en una época y también en un contexto. Y todos estos elementos, los personajes, el tema del que hemos hablado, la acción y el contexto, el lugar y la situación, marcan los parámetros sobre lo que nuestra historia se desarrolla. En este sentido nos vamos un poquito al periodismo, que eso lo conoces tú mejor que yo, porque sí que bebemos de esas mismas fuentes que vosotros. Cuando hay que contar algo, ¿en qué nos centramos? En esos grandes interrogantes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién y a quién le ha ocurrido? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y en algunos casos, aquí ya no siempre, depende de la función que tenga esa narración en el discurso completo, el por qué. A veces interesa explicarlo y otras veces simplemente dejas la historia y ya luego el hilo del resto del discurso es el que va entendiendo por qué has contado esos hechos en ese momento concreto. Las 5 W, ¿no?, que se llaman en inglés. En inglés. Además, en el caso de las narraciones de la oratoria, tenemos que tener en cuenta también la importancia que tiene la intensidad. En un texto leído, donde el ritmo lo lleva el lector, puede parar en cualquier momento, puede ir marcha atrás, puede adelantar si se cansa en una descripción demasiado farragosa, pues bueno, tú tienes una mayor tranquilidad. Pero cuando estás ante el público en la acción oratoria, como en tu narración coloques una descripción aburrida, monótona y ellos desconecten, ya no los recuperas. Tiene que pasar algo muy gordo después para que los sorprenda y vuelvas a recuperar su atención. Por eso nuestras narraciones tienen que ser muy intensas y tienen que causar una profunda emoción en el ánimo del auditorio, a ser posible de forma permanente. Y ya lo hablaremos después, todavía más en el desenlace. Entonces, bueno, cuéntanos cómo habría que iniciar o cuáles son las partes o lo que hay que tener en cuenta a la hora de narrar una historia. Bueno, antes de eso me gustaría, enseguida lo cuento, pero me gustaría deciros que existen diferentes tipos de narraciones. En algunos casos son historias que se basan en hechos reales, en acontecimientos históricos incluso, ¿no? Entonces aquí tiene que primar la objetividad y el rigor. Por otro lado, luego están las narraciones más literarias, más ficticias, donde lo que se busca es, pues a través de la fantasía, de la imaginación, completar la realidad con otros elementos y crear historias verosímiles. Aquí no importa tanto que sean reales, pero tienen que ser creíbles, porque si no el público desconecta. Tienen que ser historias humanas y que de alguna manera transformen la realidad en una dirección muy concreta. Es decir, hay un aporte subjetivo del orador, del propio creador de la historia, y genera una valoración personal distinta. Cuando los hechos hablan por sí mismos, los hechos históricos pues son la realidad, tú los interpretas. Pero cuando además pones tu mundo interior al servicio de envolver esa realidad ficticia, pues todavía el impacto en el público puede ser
ser mayor. Todos hemos oído hablar de un subgénero, una variante de este subgénero que son los cuentos. Nos encantan escucharlos y ya no después de ser niños. Yo siempre digo que los adultos somos niños hinchados de tiempo. Entonces, pues a todos nos gustan esas cositas, ¿no? La fábula, la parábola. Y en ese sentido hay unos rasgos muy concretos que van a predominar en todo tipo de narraciones. A nivel gramatical, las estrellas van a ser los verbos y los sustantivos, porque son los que transmiten la acción, claro, y lo concreto, que es en lo que se fundamenta una narración. Y en este sentido, lo que nos sobra en todo caso es lo secundario. Hay una máxima muy importante: lo secundario sobra cuando lo principal desaparece. Cuando la trama central, tú haces un paréntesis o das un dato adicional no definitivo que enriquece lo principal, eso está permitido, eso es positivo. Ahora, cuando tú te metes en un jardín que te aleja del camino principal y te olvidas de la historia principal, pues ocurre en muchas series que va dando muchas novelas, te llevan por vericuetos y al final no tienes ya ni idea de quién es el protagonista, de qué es lo que está pasando y esto a dónde me lleva. Entonces, o tienes mucha confianza en quien te lo cuenta y sigues leyendo, pues porque es un autor que ya conoces y que sabes que luego todo encaja, o porque es una serie que la has visto en otras ocasiones y te encanta, pero si no, el público desconecta. Y ante un orador, lo normal es que el camino fácil sea marcharte por la tangente. Tú has dicho que cuáles son las partes, ¿no?, de una narración. Esto es sencillo, os sonará del colegio a casi todos. Introducción, nudo y desenlace. Le voy a poner un poquito más de chicha, pero en realidad los conceptos son esos. Ya sabéis que además a mí no me gusta venir aquí a contaros tratados de comunicación muy sesudos, muy eruditos. Yo 4 ideas, las que a todos nos suenan, pero que las tengamos claras y que las sepamos aplicar. La introducción consiste en contextualizar, en poner en situación. Aquí va a pasar algo y yo te doy unas bases, unas claves iniciales para que tú entiendas e interpretes mejor lo que está a punto de suceder. En este sentido, lo que tenemos que hacer, y más en la época actual, donde todo es muy rápido. A ver, don Google, tienes una duda y en 0, segundos tienes la respuesta. El WhatsApp, tienes que contactar con un conocido, con un amigo, con un familiar, mandas el mensaje y si en 30 segundos no están las aspitas azules o no te ha contestado, ya nos ponemos nerviosos. Pues aquí ocurre lo mismo. Hay impulsos y estímulos tan ágiles, tan rápidos, que en la introducción de nuestras narraciones en la oratoria tenemos que coger por la pechera al público. Es decir, shh, aquí estás y esto te va a interesar mucho. Es decir, ya hay que empezar a enseñar un poquito que va a pasar algo y que eso va a ser muy heavy o que va a ser muy atractivo o que los va a dejar emocionados. Eso es fundamental porque recordar, la atención es espontánea. Si ahora oímos un ruido, acabo de dar palmas para los que me estáis oyendo en la radio, esto significa que pasa algo nuevo, todos estamos pendientes de ver lo que ha ocurrido. Si estabais conduciendo alguno mientras me oíais en la radio, seguro que habéis mirado a ver qué pasa aquí, ¿no? Sí. Porque es automático. Hasta pero yo me he sobresaltado. Claro, y me estabas viendo hacer el movimiento de las manos. Esto es así. Pero después ya hay una decisión consciente, ¿vale? Me centro mi atención voluntaria en este estímulo y dejo aparcado todo lo demás. Eso es el interés. Y el interés cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. En ese sentido, nosotros los agarramos por la pechera, pero luego tenemos que facilitar que su interés se mantenga. Y en esto entramos ya en la segunda parte, que es el nudo. Es cuando empiezan a pasar cosas, cuando la acción se desarrolla y una acción lleva a la otra y así sucesivamente. Si no hay un ritmo vertiginoso, en esos momentos de parón, de indiferencia, es cuando el público se te escapa. Así que tienes que hacer algo que sea muy potente desde el primer momento y que siempre estés manteniendo en tensión y en acción, en emoción a tu auditorio. Y llegamos al final, al desenlace. Y el desenlace tiene que ser climático, no en el sentido de clima, sino en el sentido de clímax. Sí. Tiene que ser algo emocionante, con un impacto máximo, memorable, que además sea revelador. Esto en el mundo literario tú puedes contar una historia y contarla por sí, para que luego cada uno la interprete a su manera o produzca el efecto que produzca en él. Cuando estamos haciendo una narración en el mundo de la oratoria siempre tenemos una finalidad. Nuestra finalidad es dar una información, mover a la acción, cambiar un hábito, sensibilizar al público, lo que sea. Entonces, por eso es importante que ese impacto y esa revelación vaya en la línea de nuestra comunicación completa. Normalmente las narraciones suelen ser partes de un discurso. Es difícil que encontremos un discurso que todo él sea una narración, ¿vale? Sí, antes has mencionado en los géneros la fábula, entonces me estaba ocurriendo a mí, pues ese clímax sería
¿cómo se llama? La moraleja. La moraleja. A ver, de hecho, una de las grandes diferencias de la fábula o la parábola, que es el mismo formato pero protagonizado por seres humanos, es que en estos dos formatos que lo diferencian del cuento hay moraleja. Y no es una opción, tiene que haber moraleja. Puede ir al principio o puede ir al final. Pero el clímax, incluso en la fábula, es previo a la moraleja. Es la historia termina y vaya como termina. Menos mal que no me he perdido esto. Uf, me quedo. Y entonces ya das la respuesta, ¿no? Y el mensaje que se aprende, la lección, tal, es esto. Ese es el objetivo, ¿no? Que cuando acabes no se quede nadie indiferente, porque la sensación de decir, bueno, entonces, ¿para qué me lo ha contado? Si esto me deja ni chicha ni limonada, pues ¿qué me ha aportado, no? Claro. Eso es lo que no puede ocurrir, y mucho menos cuando estamos hablando del ámbito oratoria. Oye, todo esto que has dicho parece así puesto en conjunto un poco complicado, porque mantener la atención de nuestros oyentes no solo es cogerles por la pechera al comienzo, sino durante todo el nudo, como has mencionado, usar verbos, o sea, palabras que sean que se interpreten como acción y sobre todo que sea entretenido para no perderlos. Sí, hay algunos recursos que te ayudan a narrar mejor y que enganchan al público. En la mayor parte de las ocasiones coinciden con los recursos que en alguna ocasión os he contado o en su momento os contaré para llegar al corazón y emocionar a tu auditorio. Pero en las historias adquieren una relevancia mayor. Es verdad que hay personas que tenemos un talento mayor para narrar y hay otras personas que lo tenemos en menor medida y que a lo mejor se nos da mejor de escribir. En su momento hablaremos de los subgéneros descriptivos. Pero lo que sí que podemos hacer es trabajar nuestra capacidad de narrar, porque es muy importante para hablar en público. Una ventaja adicional, nos chiflan las historias humanas. En cuanto empezamos a contar lo que nos pasó ayer, el que no nos estaba haciendo caso está pendiente de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque somos buena gente en general todos, ¿no? Pero somos así un poco egocentrititos, ¿no? ¿Y qué es más parecido a nosotros mismos que otra persona? Pues nada, por eso las historias de los demás nos encantan, porque nos identificamos con ellas y porque nos empezamos a poner en situación de qué haríamos nosotros o dejaríamos de hacer en esas circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Ser dinámicos, mucho ritmo, lanzar interrogantes, jugar con el misterio, con la curiosidad, llevar de la mano con mucho ritmo hacia el desenlace, llegar al corazón, usar la fantasía, lo exótico, el humor, en la medida de lo posible, un humor natural, no forzarlo, si no surge no pasa nada, vale más una sonrisa que una carcajada en el mundo oratoria, jugar con las aventuras, sorprender y una coherencia en el relato. Puede pasar cualquier cosa, pero tiene que ser coherente. Si tú has dicho que el protagonista era cobarde, en la última escena no puede de repente hacer un acto heroico que nadie lo haríamos ni en condiciones normales, ¿no? Tiene que haber una coherencia dentro del relato y sobre todo conseguir que nuestro público se identifique con esos personajes y con esas cosas que pasan. Si te diriges a niños, ¿qué mejor protagonista que un niño de su edad? Si te diriges a padres de familia o madres de familia, pues lo mismo, buscar aquellos entornos donde uno se pueda sentir más volcado o más identificado. Como siempre nos traes todos esos puntos de vista que quizá uno, antes de afrontar el contar una historia, no había pensado en todo lo que rodea ese hecho narrativo. De todas maneras, hay historias que se cuentan solas. Si la historia es muy buena, te lo tienes que currar menos que si tienes una historia pues más flojita, ¿no? Que tienes que poner ingredientes, es como la comida. Si haces una materia prima que es sosita, pues le tienes que meter aliño, porque si no quedará sosita. Pero si ya tienes una buena carne o un buen pescado, pues el sabor que tiene te exige currártelo todo, poco. Pero bueno, seguiremos hablando de cómo contar buenas historias y otros subgéneros oratorios. Perfecto, pues Michel Suñén, muchas gracias por habernos acercado este arte de contar historias. Has mencionado los cuentos, pero bueno, todo puede ser una historia, sobre todo si se cuenta bien. Exacto, así que a contar nuestras cosas. Gracias.